a la campaña, me imagino yo que es algún impulso importante. ¿Ya usted vuelve a confiar en la función electoral por esto? Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista y un abrazo, Guayaquil, a la patria entera. ¿Cómo vamos a confiar, Jimmy? No nos eliminaron no porque no quisieron, sino porque no pudieron. Porque es poco menos que un milagro que hayamos podido participar, y eso nos debe llevar a reflexionar que enfrentamos una dictadura. ¿Cuándo se ha visto esto? Yo era el autoritario, el dictador. ¿Cuándo vieron tantos problemas para que se inscriba un Lasso, un Noboa, un Gutiérrez, cuando competían contra mí? Yo era el presidente. Esto es inédito, es algo terrible, ¿no? Entonces enfrentamos una verdadera dictadura, y es poco menos que un milagro que la principal fuerza política haya podido inscribir su binomio, y eso es gracias a la generosidad. Yo sé que tú eres el fundador de ese partido, pero lo tengo que decir, de Centro Democrático. O sea, si Centro Democrático no nos hubiera abierto sus puertas con absoluta generosidad eterna a Enrique Menoscal, presidente del Centro Democrático, que sin nada, solo por responsabilidad de patria, por espíritu democrático, nos permitió participar con ellos, no estaríamos aquí, Jimmy, no estaríamos. Recuerda que Lista 5 también eliminaron, no teníamos partido para participar. Y luego con Centro Democrático me sacaron una sentencia en 17 días para inhabilitarme como candidato y querían eliminar el binomio. Entonces, ¿qué vamos a confiar en la función electoral? No nos han eliminado no porque quisieron, porque no pudieron hacerlo. Y eso causa grandes perjuicios. Por ejemplo, todavía no tenemos la cuenta única del binomio. Entonces, están esperando que cometamos un error, que como ya empezó la campaña, los demás ya están en campaña, que hace brigada. Entonces, manejemos una para decir, ahí están lavando dinero, efectivo, y eso está preparando, les advierto, pueblo guayaquileño y ecuatoriano, están preparándolo, pero la policía con la inteligencia atrás está manejando esas cosas porque están desesperados, porque saben que van a estar derrotados. Son trampas que se ponen, además, perjudican mucho. Usted no se puede enfocar en la campaña, sino en inscribir al binomio, pero además no tiene cuenta, no tiene nada analizado, y están esperando que sea un error para hacer un escándalo y engañar como nos han engañado estos 4 años. Pero en esta situación de que no tienen cuenta, ¿están solamente ustedes o están los partidos más? No, los binomios ya inscritos. Ahí hay que utilizar entonces las cuentas del movimiento, pero siempre es más riesgoso, ¿sí me explico? Siempre son problemas que se generan. Además, la gente que nos quiere apoyar, si no está inscrito el binomio, no nos apoya. Bueno, pero en este caso ya está inscrito, lo que no tienen es la cuenta. Ya, pero de todos modos, ¿cuántos meses ha perdido? Pues del 18 de septiembre acá son casi 3 meses, Jimmy. Casi 3 meses que mientras Lasso ya está gastando decenas de millones de dólares y haciendo su campaña, nosotros todavía peleando para que se inscriba el binomio. ¿Usted ve la posibilidad o ve el riesgo de que las elecciones se posterguen? Por supuesto, están construyendo una narrativa, están desesperados, Jimmy. No pudieron eliminar al binomio. Entonces, esto es una estrategia del gobierno. Yo tengo las encuestas, tengo la información. Hay la encuesta ISOEP, no me acuerdo exactamente el nombre, por ahí la tengo, ¿no? IESOP, ¿ya? Hizo una a principios de noviembre, que casi le da infarto a Romo, a Roldán, a Moreno. Hicieron una segunda encuesta del 24 al 27 de noviembre con IESOP, de nuevo, y tenemos las encuestas por si acaso, donde ya meten a Álvaro Noboa, y se dan cuenta que Álvaro Noboa destruye a su candidato Lasso, pero le quita un poco a todos los candidatos y aumenta la probabilidad de ir a una segunda vuelta. Entonces, ahorita su estrategia desesperada de forzar una segunda vuelta para que todos se unan contra nosotros y ver si nos ganan. Por eso están tratando de meter a Noboa, y hay una gran pugna, porque mientras el Consejo Nacional Electoral lo maneja Lasso y Nebot, el Tribunal Contencioso Electoral lo maneja en mayor medida el gobierno, y los millones van y vienen, dicho sea de paso. Pero eso no es suficiente. No es suficiente meter a Noboa, si es que lo pueden meter, porque Lasso se va a poner con todo y con todos sus millones, porque lo liquida Lasso, sino que también necesitan aplazar las elecciones para ver si tienen un chance de remontar, de aumentar apoyo popular, de disminuirnos a nosotros. Entonces están construyendo la narrativa para aplazar las elecciones, lo cual es absolutamente inconstitucional. Pero economista, a ver, usted que denunció permanentemente en su momento que hubo una suerte de complot para postergar la inscripción del binomio Arauz-Rabascal, que no se le reconocía al ciudadano elegir libremente, etcétera. Ahora, frente a lo que pasa con Noboa, ¿piensa lo mismo, que también tiene derecho a participar Noboa? De acuerdo con la ley, todos. Sin embargo, cuidado, que recuerde que el candidato por justicia social era Fabricio Correa.
Renunció Fabricio Correa una vez ya aceptada la candidatura, lo cual no existe. Lo reemplazaron por Calamaro, no me acuerdo el nombre, Centenar, no me acuerdo el nombre, y la segunda era una señora Marien Segura, ¿ya? Y luego viene Noboa, eso no existe, solo se puede reemplazar una vez el binomio. Lamentablemente han destrozado la ley ellos también, ¿no? Pero hagan lo que quieran, nosotros no tememos a nada, confiamos en nuestro pueblo, pero además quieren aplazar las elecciones. ¿A quién le conviene, antes de darle paso a Omar, a quién le conviene, a qué candidato le conviene que Álvaro Noboa esté en la papeleta? Al gobierno le conviene, porque con eso, como te decía, le quita un poco a todos. Sí, mira, es tan fácil como esto. Si hay 100 votos, cantidad fija el padrón, y hay 10 candidatos y entra uno más, necesariamente vas a tener lo mismo o menos que antes. Claro, a alguno le quitará un voto y al otro 20, como a Lazo, pero a todos nos quita un poquito y eso aleja la posibilidad, la probabilidad de ganar en una sola vuelta, y esa es la estrategia desesperada del gobierno. Escúcheme bien, pueblo guayaquileño y ecuatoriano. Esa es la estrategia desesperada de Moreno, los banqueros y el peor gobierno de la historia. Por todos los medios forzar una segunda vuelta, y por eso el gobierno es el que impulsa a Noboa. Pero Lazo, que se sabe liquidado si entra Noboa, con todo su poder económico, como domina el Consejo Nacional Electoral, va a echar toda la carne al asador para evitar la entrada de Noboa. Pero como les decía, no le es suficiente. El gobierno también busca aplazar las elecciones para darse un poco de tiempo y ver si las circunstancias cambian. Economista, buenos días, le saludo Omar Jaén. Para entender bien la situación, usted dice que el posible ingreso a la papeleta de Álvaro Noboa es una intención por parte del gobierno, pero ¿no era Lazo el candidato de gobierno según las huestes de la Revolución Ciudadana, de Fuerza Compromiso Social? Por eso pues lo están traicionando, porque saben que no va a ganar. Eso es lo que estoy diciendo. Le están metiendo la puñalada a Lazo, y Lazo, que tiene millones y maneja el Consejo Nacional Electoral, no se está dejando meter la puñalada, ¿no? Porque vieron con esta encuesta de principio de noviembre que no iba a ganar Lazo. Con la encuesta de finales de noviembre vieron que si entraba Noboa liquidaba a Lazo, lo acababa de liquidar, pero alejaba la posibilidad de ganar en una sola vuelta a Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Entonces le está apostando el gobierno a forzar una segunda vuelta, así liquide Lazo, así entre Noboa, así liquide a Lazo, así entre Noboa o entre Yacu Pérez, cualquiera, con tal de que no ganemos nosotros, porque saben que con nosotros no tendrán dónde esconderse, no por venganza, por justicia, por toda la corrupción y cómo han destrozado a la patria. Oye, economista, ¿y cómo tomó el fallo del TCE que abrió la posibilidad para que Abdalá Bucaram sea candidato a asambleísta sin haber ido personalísimo al CNE a firmar? Pero usted lo ha dicho, pues la doble moral. O sea, todo el intento de eliminar el binomio era porque UNAS había aceptado personalísimamente la candidatura. Y se les dijo una y otra vez que personalísimo no era en persona, sino que era indelegable. No, y la prensa, que somos unos mentirosos, y el Consejo Nacional Electoral nunca nos dio la razón, ¿eh? Nunca nos dio la razón. Yo me retiré y vino Carlos Rabascal, pero nunca nos dio la razón. Resulta que a Abdalá sí lo dejan inscribir. Opinen ustedes. Y fíjese, es el pacto del silencio con el gobierno. Es un acuerdo con el gobierno. El gobierno maneja el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces le dijo, Abdalá, te quedas callado y te dejamos ser asambleísta. Y ahí ves cómo Bucaram, después de amenazar que iba a denunciar a Roma, a todo el mundo, está bien calladito con el reparto de hospitales, con la compra con sobreprecio de medicina, porque tiene un acuerdo con el gobierno y por eso lo dejan ser asambleísta. Si es que lo elige el pueblo ecuatoriano, ¿no? Economista, a ver, yo no digo que eso esté pensando usted, pero bueno, ahí la dejo suelta. Usted no está viendo a lo mejor amenazas o fantasmas donde no hay, puesto que un gobierno como el del presidente Moreno, que según las encuestas todas tiene entre el 5 y el 7% de aprobación de gestión, ¿cómo puede tener tanto poder? Explíqueme cómo puede tener tanto poder. Ese es el error que cometen ustedes, con todo respeto, Jimmy, porque esas son nuestras democracias de plastilina. Ganar elecciones, yo puedo ganar elecciones con 60% en América Latina, y no es ganar el poder. Los poderes fácticos continúan intactos. No ganan media elección. ¿Qué elección va a ganar un Fidelegas? Pero es el que maneja el gobierno. Entonces, él no saca ni los votos del Amazonas, Fidelegas, pero es el titiritero de Moreno. Entonces, esa gente sí tiene poder. Sí tiene poder los medios de comunicación que apoyan al gobierno. Sí tienen poder los grupos económicos que apoyan al gobierno. Sí tiene poder las embajadas que apoyan al gobierno.
y toda esa gente influye en el Tribunal Contencioso Electoral para darles visa por 5 años o que se vayan a refugiar después con sus millones de dólares a Estados Unidos y cosas así. Entonces no nos engañemos. En nuestras democracias el apoyo popular es prácticamente un detalle irrelevante, paradójicamente. Son los poderes fácticos los que dominan las estructuras, el Estado, y precisamente por eso el odio hacia nosotros, porque por primera vez, ¿no?, el que tuvo el poder fue el pueblo ecuatoriano, fueron las grandes mayorías y no esos poderes fácticos. Hoy se presentó o se va a presentar en las próximas horas, economista Correa, el plan de reactivación económica del binomio Arauz-Rabascal. Entiendo que usted lo conoce y nos lo puede resumir. Bueno, a grandes rasgos, sabemos que lo más urgente es reactivar la economía y el empleo, y somos expertos en eso. Entonces Andrés, que es un especialista también en esto, junto con Carlos, van a presentar con cifras, con cantidades, con metas, y para que el pueblo ecuatoriano sea el principal veedor de que se cumpla eso. Porque por el amor de Dios, democracia no es elegir, con todo respeto, a Jimmy Jairala. Es el programa que presentó Jimmy Jairala, es el partido que representa a Jimmy Jairala, es la tendencia que representa. Esa es la democracia. Este tipo rompió la democracia con el apoyo de los medios de comunicación y de los poderes fácticos, votó a la basura el programa ganador en las urnas y adoptó el neoliberalismo que nos destrozó a todos. Entonces, el pueblo ecuatoriano debe proteger su democracia, y proteger la democracia es exigir que se cumpla el programa de gobierno que se votó en las urnas. Hoy se va a presentar en detalle una parte sustancial de ese programa, la generación de empleo, 800,000 puestos de trabajo en 4 años, con los costos, con las políticas, con las medidas, etcétera, y luego le tocará al pueblo ecuatoriano ser veedor de que se cumpla con ese plan. Economista, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las empresas públicas en el evento en que el binomio Arauz-Rabascal gane las elecciones? Porque hay algunas que ya hay las voces que se han levantado alrededor de este tema de los candidatos Arauz y Rabascal son muy claras, ¿no? Nada de concesión, ni de endoso, ni de préstamo, ni de alquiler de empresas como las eléctricas, por ejemplo, las telefónicas, etcétera. Pero hay algunas que no andan bien, como TAME, por ejemplo. ¿Qué pasaría con TAME? Pero es que está diciendo lo correcto, Andrés y Carlos. Eso es lo que dice la Constitución. Los sectores estratégicos deben estar bajo el control del Estado, que no significa necesariamente administración directa, pero sí delegar transparentemente las cosas, no venderla a precio de gallina enferma después de haberla destruido en 4 años y después de haber dicho que nada servía. Pero es tan obvio como esto, pueblo ecuatoriano. Si ustedes quieren vender una camioneta, no es que buscan estafar al cliente, pero tampoco va a decir que no sirve para nada, que va a explotar, que se le va a fundir el motor, pues, si quieren venderlo a un precio razonable. Eso es lo que ha hecho esta gente estos 4 años, porque lo que les interesa son sus negocios, son ellos mismos los que compran. La tan cacareada inversión extranjera de ellos son los mismos capitales que los tienen en paraísos fiscales, que cuando se presentan las gangas creadas por ellos mismos, cuando se apoderan del Estado, las traen al país para comprar eléctricas, telefónicas y hacerse multimillonarios. Me puedo cansar de darle ejemplo de esto en América Latina y en Ecuador también. Entonces, los sectores estratégicos deben seguir bajo el control del Estado, también el sector estratégico. Si no funciona bien, recuerde que yo recibí esa compañía estatal, la manejaban los militares. Si lo puede manejar el sector privado, que la maneje. Economista, uno de los temas que desde el punto de vista mediático, desde el discurso mediático se está centrando en la campaña al menos, es el tema de la dolarización. Se lo acusa a Andrés Arauz de ser un candidato que no está muy allegado al sistema de dolarización. Retomando un poco y haciendo un poco de memoria, usted también en su momento dijo que no fue la mejor decisión haber adoptado la dolarización en el país, pero que a la larga ya es irremediable la situación en el país. Irreversible. Irreversible. ¿Y cuál es la posición ahora que usted tiene con respecto a la dolarización? ¿Usted cree que cómo se la puede fortalecer? Porque ahora hay hasta cuñas en donde en la radio nos están diciendo que cuidado, que vamos a salir de la dolarización, que vamos para Venezuela. ¿Cuál es el tema con la dolarización? Primero, son buenas noticias, eso nos llena de alegría, porque significa que están desesperados. Recuerden, guayaquileños, lo mismo dieron en el 2006, cuando yo era candidato. Lo mismo dieron en el 2009, cuando yo era candidato. Lo mismo dijeron en el 2013, cuando yo era candidato. Y lo mismo dijeron en el 2017, cuando Moreno era candidato. Y casi se les cumple, porque por su torpeza económica, por poco estalla la dolarización. Nunca ha estado tan debilitada la dolarización como ahora. Y ahí viene la tercera parte de su pregunta, la segunda la dejo para el final, ¿no? ¿Cómo fortalecer la dolarización? Tan simple como esto. Para que funcione la dolarización debe haber dólares.
Pero si esta gente está sacando dólares del país, los principales son los banqueros. Hay 30.000 millones de dólares fuera del país. Si eliminaron aranceles para botar la plata del petróleo, hasta para importar Nutella, importar los artículos más suntuarios, eso es debilita la dolarización. Nosotros sabemos cómo fortalecer la dolarización, porque esa dolarización es irreversible. Y le contesto a una parte de su pregunta. Yo no vendo mi conciencia por ganar unos cuantos votos. Perdería credibilidad y perdería mi honestidad académica. O sea, la dolarización fue una barbaridad técnica, a tal punto, pero es tan sencillo como esto. Si fuera tan buena idea renunciar a la moneda nacional, ¿por qué el resto de América Latina no lo hizo? Porque para algo sirve la moneda nacional. ¿Y sabe para qué sirve? Entre otras cosas. Primero, la moneda nacional es el principal mecanismo de coordinación social. Dando crédito usted puede reactivar la economía. Segundo, el talón de Aquiles de los países en vías de desarrollo se llama sector externo, no es sector fiscal, eso es ideología. Usted siempre puede controlar el sector fiscal, lo que no puede controlar es el sector externo. Y el principal instrumento para regular el sector externo, para evitar esos grandes déficits, se llama tipo de cambio, que es exactamente lo que hemos perdido. Les repito la reflexión. Si fuera tan buena idea la dolarización, si uno fuera loco, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? ¿Por qué los economistas argentinos no dolarizan, los economistas brasileños no dolarizan, los economistas peruanos, los economistas colombianos? Porque saben que el tipo de cambio es fundamental. Pero una vez adentro, intentar salir es un cataclismo. No solo eso, ganan los mismos especuladores de siempre, esos 30.000 millones afuera, ellos son los que van a ganar. Porque si se pone una moneda nacional que se deprecie, son ellos los que se van a volver multimillonarios. Entonces hay que mantener la dolarización y sabemos cómo mantenerla. Pero no me pida que venda mi conciencia y diga que un disparate técnico como la dolarización, cuando fueron los bancos los que nos quebraron en el 99, fue una medida acertada. Economista, otro de los temas vinculados a la dolarización es la eliminación o no del impuesto a la salida de divisas. Según especialistas y las cámaras de comercio, sostienen que ese impuesto impide que llegue la inversión extranjera. Eso no son especialistas, son negociantes. Son ellos los que están perdiendo plata porque no pueden especular. Eso es lo que ha protegido la dolarización, precisamente para evitar salida de divisas y sobre todo para evitar tal vez el mayor peligro de un sistema más que dolarizado, generalicemos, de tipo de cambio fijo extremo, dolarización, convertibilidad, etcétera, que son los capitales especulativos. Los que entran 3 meses, el país estornuda y sale. O probablemente el país no estornude, pero Colombia le ofrece mejores condiciones y salen y se van a invertir a Colombia. Eso hace estallar cualquier sistema de tipo de cambio fijo. El ISD, el impuesto de salida de divisas, ha sido uno de los principales instrumentos para proteger la dolarización. Pero esta gente es tan irracional, tan codiciosa, tan miope, tan ignorante, perdónenme, de economía, que quieren eliminar todas esas cosas y lo que van a hacer ellos es hacer estallar la dolarización. Economista, ¿qué espacio ocuparía la minería en un gobierno eventual de Arauz y Rabascal? Vea, no nos hagamos el harakiri, por favor, querámonos como país. No nos echemos al hombro responsabilidades que no tenemos. Sí, el cuidado del planeta, y hemos dado ejemplo a nivel mundial, es una responsabilidad común, pero diferenciada. Nosotros no somos los que más contaminamos. En todo caso, gran parte del futuro del Ecuador está en la minería. Pero aquí tengo informes, mire, como soy responsable, me gusta leer, aquí está el reporte de minería del Banco Central, lo que está sosteniendo la economía, es todo lo que hicimos. El Tiputini, las hidroeléctricas, repotenciación de refinería y los 2 proyectos que traímos mineros, que están generando centenas de millones de dólares, si no el país ya hubiera totalmente colapsado porque este gobierno no solo que no ha hecho nada, ha destruido todo. Pero gran parte del futuro, no tengo las cifras, la puedo buscar porque tengo los reportes, pero por decirle algo, si en Chile, si mal no recuerdo, son 50.000 millones de ingresos en minería, nosotros recién estamos por 600, 800 millones. Tenemos un potencial enorme. No nos hagamos daño, no nos neguemos el futuro, no nos neguemos el buen vivir de nuestros hijos, de nuestra familia. Todavía se nos mueren niños por patología de las miserias, dengue, gastroenteritis. Eso son crímenes en el siglo XXI. Entonces, pero la minería contamina el medio ambiente. La minería moderna minimiza ese impacto ambiental que tiene toda actividad humana. Usted construye una casa, está teniendo impacto ambiental. No solo eso. Por ejemplo, en países como Chile, ya ni siquiera utilizan agua dulce, que se recicla en un 95% en la minería moderna. Utilizan agua del mar. O sea, hay cómo minimizar los impactos ambientales, pero no nos neguemos el futuro.
gran parte del futuro, sobre todo para provincias del sur amazónico, Zamora, Morona, incluso Paraguay, está en una minería responsable que se puede realizar. Eso fue una de las claves del paso al desarrollo de países como Australia. Pero Canadá, uno de los países con mayor cantidad de capital natural, bosques, lagos, agua dulce, tiene minería. Chile, el país de mayor desarrollo relativo a América Latina, tiene minería. No nos neguemos el futuro. ¿Y qué espacio, para usar la misma palabra, van a ocupar la minería artesanal en el evento de este gobierno? Mire, la gente es tan demagogia, hay tanta demagogia, hay tanto demagogo, que dicen no a la gran minería, sí a la pequeña minería. La que puede contaminar es la pequeña minería, porque no tiene pues acceso a las tecnologías de punta que minimizan el impacto ambiental. No reciclan el agua, no todavía utilizan químicos que contaminan. Entonces, a esa minería informal, a esa minería artesanal hay que organizarla y hay que tecnificarla, darle todo el apoyo. Pero no nos engañemos, ¿no? Hay espacio además para todos. Hay que organizarla para evitar que sigan contaminando, que sigan destruyendo el medio ambiente y que tengan su fuente de trabajo. Pero también se necesitan esos grandes proyectos mineros con alta tecnología que minimicen el impacto ambiental y que produzcan, incluso refinen los minerales, donde le digo, le repito, y al pueblo ecuatoriano, está gran parte del futuro del país. Economista, hace unos 4 o 5 días el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, hablaba con preocupación respecto de lo que va a pasar en Wall Street, es decir, que se va a cotizar el agua, y bueno, ciertamente es un tema que preocupa. A muchos les ha causado gracia, a otros les ha causado preocupación, porque sí, dicen que las próximas guerras mundiales ya no van a ser por otra cosa que no sea por el agua. No quiero ni que se acerque ni que se aleje de la posición de Pérez, pero quiero saber la suya. ¿Usted también considera que sí hay razones para preocuparse por el agua? No es cuestión de risa, ¿no? Es terrible, creo que la humanidad es necia, sobre todo el capitalismo salvaje, y no aprende ni siquiera esta dura experiencia. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que no todo puede ser mercancía. La salud no puede ser mercancía, la salud es un derecho. Derecho no es algo que alguien puede comprar porque tiene el dinero para hacerlo, es algo que nadie te lo puede quitar por el hecho de ser humano, de tener una dignidad intrínseca, ¿no? Entonces, si algo nos enseñó la pandemia es que la salud es un derecho. El agua es un derecho, no lo puede estar negociando en Wall Street. El agua es vital para la vida, vital para la naturaleza. Ya basta de ese capitalismo salvaje. Entonces no es cuestión de risa, es cuestión de muchísima preocupación porque sigue avanzando ese capitalismo salvaje que tanto daño nos ha hecho con la depredación del medio ambiente, con el descuido de los sistemas de salud, lo cual ha evidenciado esta pandemia, y ahora quieren privatizar hasta el agua y cotizarla en Wall Street. Terrible realmente. Economista, ¿qué hacer con el tema de los subsidios a los combustibles? Usted sabe que en estos momentos en el país se rige esto de tema de las franjas cada mes. Cada mes se va actualizando el precio de los combustibles. El día viernes se actualizó el precio del diésel, el que utilizan los transportistas públicos. Ya está en 1.30. O sea, ha subido 30 centavos en cuestión de 4 o 5 meses. Suponemos que han de buscar algún tipo de compensación, acercamiento con el Ministerio de Finanzas, pero ¿qué hacer con los subsidios en el país? ¿Se acuerda que este gobierno juró y rejuró que no iba a subir el precio de los combustibles? En octubre casi se cae por subirlo, diciendo que era responsable. Mentira. El Fondo Monetario le exigió subir 3 puntos el IVA, pero como eso tenía que ser aprobado por la Asamblea y no tenía mayoría, se le ocurrió en última instancia subir el precio del combustible y casi se cae. ¿Y por qué lo suben ahora? Cuando lo subieron hace unos meses, cuando incluso se reducía el precio, no aumentaba ingresos el gobierno, porque querían privatizar la comercialización de combustible, que es lo que han hecho. Por eso paralizaron la refinería del Pacífico, para mantener el negocio de comercialización e importación de combustible en manos privadas. Entendamos lo que está haciendo esta gente. La refinería del Pacífico es a los combustibles lo que las hidroeléctricas son a la electricidad. Antes nuestro gobierno se importaba electricidad, ahora exportamos. Con la refinería del Pacífico ya no vamos a importar combustible, sino que vamos a exportar. ¿Quién puede oponerse a eso? Bueno, los que están negociando con la importación de combustible, que acaban de privatizar, y para eso era necesario liberar el precio de los combustibles. Mire, yo nunca hubiera puesto subsidio a los combustibles, porque es un precio fundamental que debe representar
el costo de ese recurso no renovable, sus externalidades, como llamamos los economistas, la contaminación, etcétera. Pero es al igual que la dolarización. Hay cosas muy fáciles de hacer y casi imposibles de deshacer porque se crea un cataclismo social. Entonces, es fácil poner un subsidio, trate de sacarlo y todos los daños, porque además las familias se ajustan a ese precio subsidiado. Lo que hay que hacer es planes de largo plazo, adecuados, para ir poco a poco prescindiendo del consumo de combustibles subsidiados. Por ejemplo, nosotros tenemos el plan Renova para buses, para camiones, para taxis, que era un gran negocio para el Estado. Y un problema de flujo, porque en este momento se gastaba y se recuperaba eso en el largo plazo, pero se recuperaba. ¿Cómo? Con un taxi nuevo se consume menos gasolina y hay menos subsidio. Pero además se puede focalizar el combustible en el transporte público para que no suban los pasajes, pero en el transporte privado sí dejar ese precio liberado o dar un segmento, ¿no?, de consumo para todas las familias, pero ahí en adelante, cuando hay un exceso de consumo, que se pague el precio internacional, porque realmente pues es un recurso no renovable, contaminante, que estamos dejando de exportar y en consecuencia es un subsidio que sería ineficiente, ¿no? Pero hay formas mucho más humanas y técnicas de ir disminuyendo un subsidio que el garrotazo de liberar los precios de los combustibles de un solo golpe. Economista, ¿se ha dado en estos días algún acercamiento con los dirigentes de la CONAIE? ¿Ustedes consideran pues que eso es un tema que no tiene remedio y que, bueno, a lo mejor se irá decantando en el camino, pero que en este rato no tiene mucho sentido? Le pregunto porque uno nunca sabe las interioridades de los diálogos, ¿no? Bueno, es obvio que desde acá yo no he tenido ningún contacto y no sé si lo hayan tenido, pero no estoy de acuerdo. Nosotros debemos tener contacto con el pueblo indígena y caramba que sí tenemos contacto. Este día sábado acaba de haber un evento multitudinario en Quilotoa, mi segunda tierra, no sé, la región de Zumbagua. Sí conoce el licenciado la laguna de Quilotoa, ¿no? Sí, sí. Vaya con sus nuevos lentes a admirar esa laguna, nada más bella del mundo. Y Totora, estuvimos cerca de 3.000 indígenas en el páramo de Totora, o sea, cosas impresionantes, ¿eh? Para ese nivel, para esa altura en el campo, son cosas multitudinarias. Siempre hemos estado con el pueblo indígena y el pueblo indígena siempre ha estado con nosotros. Yo siempre le gané a la CONAIE en todas las circunscripciones indígenas. Solo perdí en Napo en el 2013, pero no frente a la CONAIE, sino frente a Gutiérrez, segundo quedamos nosotros, porque Gutiérrez es de Napo. Entonces siempre estaremos con el pueblo indígena. Para estar con el pueblo indígena, saquémonos eso de la cabeza, no es necesario estar con la CONAIE, que no representa a sus bases, como nos lo demostró el mes de octubre de 2019, cuando vendió la protesta, después de tantos muertos, tanta represión, y le dio la tabla de salvación a Moreno, para que siga arruinándonos, diciéndole, baja el precio de combustible y se acabó el lío, cuando ya había 11 muertos. ¿Qué plan tiene el binomio para la atención a los productores agrícolas que se han venido quejando y se quejan permanentemente de los altos precios? Lamentablemente no mejoran los índices de productividad y en general, siendo como son los que han estado activos durante toda la pandemia, todavía son víctimas de un mercado que los llena de intermediarios y todos los etcétera que usted como expresidente de la República conoce. No hay duda que hay un enfermo en el país, en la economía del país, que es el sector agrícola. Usted lo ha dicho, ¿cómo no se van a quejar? Se han destrozado al campo, al sector agrícola, al sector ganadero. Los lecheros están arruinados porque no hay precio de sustentación de la leche, los maiceros. Pero si eliminaron la Unidad Nacional de Almacenamiento, es que la memoria es frágil, la memoria es frágil, Jimmy. Pero, por ejemplo, se olvidaron que yo tuve 800 casos, problemas limítrofes cuando llegué al gobierno, ya no hay ni uno. ¿No? Es algo diferente al tema que estamos tratando, pero para recordarle a la gente lo que yo recibí, que en Petrocor había tanta corrupción que la tuve que declarar en emergencia y meter a la Marina de Guerra. Ya se olvidaron de eso. Y volviendo al tema, ¿se acuerda lo que era la ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento? Ya no existía, los silos se lo habían robado, lo habían desmantelado, lo habían invadido, lo habían sacado las láminas para poner techo de casa. Todo tuvimos que reconstruir, hicimos la Unidad Nacional de Almacenamiento para mantener precios de sustentación, comprar en época de cosecha, pero además crédito, además programas de riego, además programas de mejoramiento de semillas, mejoramiento genético para aumento de productividad y tantas cosas. Todo ha sido parado, todo. Y tal vez lo más importante, Jimmy, la prioridad, porque el Estado tiene capacidad para crear demanda en el sector agrícola y pecuario. La prioridad para nuestros productores agrícolas y pecuarios, pero esta gente prefiere importar a comprarle al pequeño productor ganadero, al pequeño productor agrícola. Por ejemplo, la pandemia, aunque no lo crea, fue una gran oportunidad. Cuando se declaró la cuarentena y se sabía que había que ordenar cuarentena,
Se sabía desde el inicio que era parte del protocolo. Tú no le puedes ordenar a la gente de Guayaquil, de Bastión Popular, del Guasmo, quédese en la casa, muérase de hambre, pero no se me muera de coronavirus. Tienes que apoyarla con víveres, con alimentos. Nunca se hizo esa logística. Pues se pudo hacer eso con apoyo a las Fuerzas Armadas en lugar de ponerlas a reprimir a los que no respetaban la cuarentena, comprándole pues a los pequeños productores agrícolas, comprándole a los pequeños ganaderos su leche, incluso su carne. No se hizo absolutamente nada. Entonces el Estado tiene capacidad para crear su propia demanda. En resumen, a los que me escuchan, sobre todo los agricultores, los ganaderos, el principal deber de un gobierno no es ser aplaudido por el Fondo Monetario, felicitado por el BID para mandar al ministro incompetente y vicepresidente. El principal deber económico de un gobierno es proteger y fomentar la producción y el empleo nacionales, empezando por la producción y el empleo agrícola y pecuaria. Y te he dicho una lista de medidas con lo que se puede lograr aquello. Economista, mis últimas interrogantes. Algunos medios, portales acá de comunicación, ya están con un caso con respecto a una compañía Vitol que está revelando una supuesta trama de sobornos en Petroecuador desde 2016 al 2020, perdón, 2015 al 2020. Y ya un portal en específico, ya usted lo está poniendo a la cabeza de la trama. Ese es el trabajo de inteligencia, eso es lo que han hecho 4 años, ya nadie les cree. Bueno, todo lo que anuncia Villavicencio, por si acaso, se lo pasa a inteligencia, que sigue la SENAÍN, sino que le cambiaron de nombre. Y en buena hora, porque SENAÍN, contrariamente a lo que dio la prensa corrupta, no creó nada nuevo. Lo que hizo fue unir los servicios de inteligencia que actuaban como república independiente, la DGI de la policía, los servicios de inteligencia de cada fuerza, de cada rama de las Fuerzas Armadas. Tenía servicio de inteligencia del Ejército, la Marina, la FAI. Los reunió en un solo organismo que se llamó Secretaría de Seguridad e Inteligencia bajo el mando civil, como debe ser en cualquier democracia. Dijeron que habíamos creado una policía política, que habíamos creado, qué sé yo, aparatos de inteligencia para perseguir a todo el mundo. No se creó absolutamente nada. Es una de las tantas mentiras. A tal punto que este gobierno continúa con SENAÍN, le cambió el nombre, así es, y ahora sí la utiliza para perseguir, para inventar. Todas las cosas que ha presentado Villavicencio, que Arroz Verde, que SENAÍN paralela, lo prepara el Estado, la inteligencia del Estado, y se lo pasa a Villavicencio, que no averigua nada, no investiga nada, para armar escándalo. Entonces, seguramente esto también. Ahora, yo ni conozco, primera vez que escucho la compañía Vitol, creo que se llama, ¿no? Pero ya soy cabecilla de otra red de corrupción, como hicieron con el caso Soborno. Felizmente ya nadie les cree. Lo que sí es cierto, ¿no?, es que en Petroecuador había mafia, que tratamos de eliminarla, pero no pudimos eliminarla del todo, pero sí avanzamos muchísimo, porque hablemos con cifras, por favor, si aquí no es de hacer escándalo, sino hablar técnicamente. Aquí tengo los datos del Banco Mundial, ojalá los encuentre, ¿ya?, sobre pago de coimas, y ustedes pueden verificar cómo con nuestro gobierno, lo dicen los mismos empresarios, y es Banco Mundial, pueden entrar a la base de datos del Banco Mundial. Estas son cifras, no las calumnias de cierta prensa. Como en 2006, 15.4% de las empresas, son encuestas directas, pagaron al menos una coima, y con nuestro gobierno, 2010, 1.7%. Y luego volvió a subir 2017 5.9%, y ahorita con Moreno va a estar más alto que en el 2006. Esta es la realidad. Pero aprovecharon este 1.97% de coimas que quedaron, que además incluyen municipios, etcétera, para hacer escándalo, cuando lo que hicimos fue reducir grandemente esa corrupción que lamentablemente invadía no solo el sector público, el sector privado y la sociedad entera. Entonces, y donde más había corrupción en Petroecuador. Nuevamente les recuerdo, cuando llegué al 2007 tuve que declarar en emergencia a Petroecuador por la corrupción. No era por ineficiencia, no, por la corrupción, y meter la Marina de guerra. Pero siempre queda algo y habrá que sancionarlo. O sea, que ha habido coimas, ha habido corrupción, que los metan presos esos corruptos. Economista, con respecto al otro caso, ¿cuál es su situación jurídica en estos momentos? Ustedes ya acudieron a la Corte Constitucional, que era la última etapa que les quedaba a nivel nacional con respecto al caso Sobornos. Está el tema de Interpol. Hay gente que acá todos los días dicen, bueno, ¿y en Interpol? ¿Qué ha pasado con la Interpol? ¿Cuál es la situación jurídica de Rafael Correa? Empecemos por el último. ¿Qué ha pasado con Interpol? Que se les muere de la risa. Se quedan en ridículo. Acaba de sacar, de negar la alerta roja para Walter Solís por el caso Soborno, con sentencia. Nunca ha sido tan clara Interpol. Dice expresamente que no se respetó el debido proceso y que eso es persecución política. O sea, lo hace pedazo. Eso no publica la prensa, ¿no? Los hace pedazos, quedan en ridículo. Solo los fanáticos pueden seguir creyendo en esas tonterías. Bueno, mira, a nivel
nacional todo está tomado, sin embargo no me recuerdo, se hizo la acción extraordinaria de revisión, no me acuerdo cómo se llama, ante la Corte Constitucional, que no tiene límite para resolver, pero sí queda otro recurso a nivel de justicia ordinaria, que es el recurso de revisión, porque en lo penal, como se juega con el bien más sagrado que es la libertad, siempre se puede revisar el caso, nunca está cerrado totalmente. Por ejemplo, si usted lo condenaron por asesinato, pero nunca se encontró el cadáver, y después de años aparece el muerto y está condenado a 20 años, tienen que revisar su caso. Entonces nosotros tenemos como peritajes internacionales que demuestran que esos archivos han sido manipulados. Cuando se vaya este gobierno y se vaya la sinvergüenza de Salazar y tengamos acceso a las pruebas, se demostrará que ese cuaderno fue hecho por Pamela Martínez en la cárcel a pedido de Salazar. Se demostrará lo que ya dice justiciaamarrada.org, justiciaamarrada.org, ese blog, cómo el juez León, puesto a dedo temporal con la secretaria de Salazar, una señora Marta Caiza, prepararon la sentencia y se le va a anular ese juicio y tendrán las responsabilidades correspondientes por fraude procesal. Lastimosamente en este momento todo está tomado por los poderes fácticos y por ciertos medios de comunicación. Y si todo eso fallara, que no va a fallar, tenemos la instancia internacional donde le aseguro, tardará un poco, demora 6-8 años, pero tendremos una victoria aplastante porque estas cosas solo generan risa a nivel internacional. Bien, por lo que lo escucho, su respuesta coincide con lo que hablamos hace algún tiempo en nuestra última entrevista, es decir, que usted no quiere beneficiarse de un eventual indulto si hubiese una asamblea constituyente, si hubiese una asamblea. No, de ninguna manera, si no hubiese la asamblea constituyente, nosotros le vamos a ganar esto y no tengo prisa. Claro, fastidian, molestan, perturban, dañan, generan costos inútiles, porque además es tonto lo que hacen. Perdóname la expresión, es estúpido. Nunca va a prevalecer su infamia, su mentira. ¿Quién puede creer? Ahorita hay fanáticos, ¿no?, que odian, que si usted le pregunta cuál está mejor, ahora o con Correa, por llevarle la contra a Correa dicen ahora, pese a que vamos a crecer 11%. Es un 25% de la población que nos odia, son fanáticos. Ya con ellos no hay nada que hacer. Pero alguien que no tiene dañado el corazón, ¿usted cree que se va a convencer de que después de 10 años me puedan condenar por influjo psíquico porque no tienen ninguna prueba y por prestar $6,000? O sea, lo que están diciendo es que no tienen prueba y que los corruptos siempre fueron ellos y que esto es una gran infamia y persecución política. Entonces yo no voy a aceptar ningún indulto, no tengo apuro, sabré resistir, he tenido una vida dura, sabré resistir y demostraré, más temprano que tarde, que los corruptos siempre fueron ellos. Finalmente, economista, ¿usted va a continuar residiendo en Bélgica o tiene pensado, le digo porque por las cosas que se especulan, generalmente son eso, especulaciones, irse a Venezuela, irse a México, irse a Argentina, etcétera? ¿Y para qué me voy a ir a Venezuela, México, Argentina, si mi familia está aquí en Bélgica? Explíqueme para qué. Son cosas que se especularon, por eso dije, es una especulación. Usted va a seguir en Bélgica. Ojalá las especulaciones paguen IVA, pues no financiamos el presupuesto. Porque qué tonterías que se hablan. O sea, ¿para qué voy a ir a México, Venezuela? Me encanta visitar México, Venezuela, Argentina, tengo grandes amigos. Pero si mi familia está en Bélgica, ¿para qué me voy a ir allá? Economista, mi última interrogante por mi parte. Ayer se oficializó que Fuerza Compromiso Social con la Revolución Ciudadana se han fusionado ya una vez que Fuerza Compromiso Social recuperó su vida jurídica. Lo han nombrado como presidente a Andrés Arauz de este nuevo movimiento, también Victoria de Sintonio creo que está como secretaria nacional o secretaria ejecutiva, pero no está pues Rafael Correa. Esto significa un poco que cambio generacional dentro de las bases de la Revolución Ciudadana, o quizás se lo propusieron y usted dijo no, ahí nomás, ya muchísimas gracias, ya no quiero saber del asunto. ¿Por dónde van las situaciones? Qué bueno que no esté Rafael Correa, qué bueno que vengan otros, qué bueno que vengan jóvenes como Andrés Arauz, Victoria de Sintonio, aquí palo que boga, palo porque no boga. Recuerde que yo tampoco me quedé con absolutamente nada en Alianza País. Le di la presidencia y ese es tal vez uno de mis más grandes errores a este sinvergüenza de Moreno y por eso pudo robarnos Alianza País. Y sinceramente mi íntima esperanza, por nostalgia, por la historia, es que si ganamos y vuelve el Estado de Derecho, recuperemos Alianza País que nos la robaron y con Centro Democrático, Listas 1, con Compromiso Social, vamos a hacer una gran alianza país con el número 1, que es bien bonito, dicho sea de paso, ¿no? Pero en todo caso, ya hace rato dejé todo, a mí no me atrae el poder es para servir, no para aferrarse a él.
Si hubiera querido seguir en el poder, me hubiera lanzado de candidato, hubiera seguido como presidente de Alianza País. Lo dejé todo, quería dedicarme a la academia. He tenido que retornar a la política por la traición de este sinvergüenza, la persecución a nosotros, a nuestros amigos, a nuestra familia y la destrucción de la patria. Pero yo no busco nada para mí. En buena hora que venga Andrés, que venga Victoria, jóvenes brillantes, a tomar la posta. Bien, a las 8:47 minutos le agradecemos al economista Rafael Correa por estos minutos de su tiempo. Que tenga un buen día, economista. Ustedes también, un gran abrazo, muchas gracias por esta entrevista y un saludo a Guayaquil y a la patria entera. Gracias. Hola y bienvenidos a la información. El presidente de los Estados Unidos ha advertido sobre lo que quiere el socialismo internacional en su nación. Como presidente, no tengo un deber superior de defender las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Por eso estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral, que ahora está bajo asalto y asedio coordinado. Should certification, decertification actions not be taken, I join my colleagues in calling for Congress to contest Arizona's election. De otra parte, mucha atención. WikiLeaks dice que asesor legal de Dominion ofreció hacer cualquier cosa que ayude a derrotar a Trump en 2016, según el editorial del portal digital Tierra Pura. This is not the America that my mother risked her life to bring 8 children. 2 of them are here. Patriotic Americans! We are here. America is a miracle that will never be. Esto está candente. Señoras y señores, la abogada de We the People, estamos hablando de Sidney Powell, dice que todavía hay tiempo para que Trump anule los resultados de las elecciones. We're the United States of America, and we deserve free elections, we deserve secure elections, and that's our job as representatives, to make sure that we bring you those free and secure elections, and that's what we're going to do. La candidata al Senado, Loeffler, dice que Trump tiene todo el derecho a los recursos legales para impugnar las elecciones. Se debe permitir que el proceso constitucional continúe. Vamos a defender la honestidad del voto asegurándonos de que cada boleta legal sea contada y que ninguna boleta ilegal sea contada. That is the dump. It used to be one of the most beautiful cities in the United States. When I went overseas many years ago, they said, man, I wish I could live in San Francisco. El director de Inteligencia Nacional dice que los asuntos electorales deben resolverse antes de que se declare un ganador de las elecciones. I want to be free. I want to be able to say to my representative, look, you represent us, do what is right, not what is politically and not what is about the money. De otra parte, manifestantes se están reuniendo afuera de la casa del jefe de las elecciones de Michigan cantando Stop the Steal. Everyone here is ready to fight for our country. El abogado Dershowitz dice que la Corte Suprema puede fallar para permitir que los legisladores elijan electores alternos. But I am smart enough to know when I'm dealing with guilty people, and the guilty people have a very particular way of acting. So. Y están temblando los criminales. Mucha atención, los criminales del fraude. Las fuerzas del orden están incautando dispositivos como parte de una investigación sobre el robo de datos de los votantes. Quotes by Abraham Lincoln, it says that we the people are the rightful owners of both the Congress and the courts, not to overthrow the Constitution. When tyranny becomes law, you better bet rebellion becomes duty. Because we the people of the United States, in order to form a more perfect union. Un juez niega la solicitud de extensión de la audiencia para permitir que los expertos testifiquen. Given by individuals who witnessed many irregularities that happened in our general election. El equipo de Trump destituye a miembros de la Junta de Políticas de la Defensa del Pentágono. I saw a video of the Board of Supervisors meeting that they were actually questioning and saying, these Dominion people have an office space here. Amigos, los invitamos para que se vayan hasta el final del video y de esta forma apoyen nuestro trabajo informativo, suscríbase a nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones. Now, how is that not evidence of a witness of a potential crime? I don't know. I don't know. Nos vamos con la información porque esto está caliente y están temblando los demócratas. Hay mucha información en curso. Atención.
Siguen avanzando los esfuerzos de presión en contra de los demócratas y el presunto fraude en Estados Unidos. Esta información es muy importante. Escuchen bien, las fuerzas del orden han incautado dispositivos como una parte de la investigación sobre el robo de datos de los votantes. Los agentes de la ley, 2 días después de las elecciones del 3 de noviembre, entregaron una orden de registro en una casa en el estado de Arizona, llevándose en consigo computadoras y artículos como parte de una investigación sobre el robo de los datos de los votantes. La orden decía que los oficiales querían confiscar todas las computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos que podrían haberse usado como un medio para cometer saltos a la ley federal que prohíbe la intrusión informática y la conspiración para cometer instrucción informática. Los dispositivos incautados buscarían luego en busca de registros relacionados con tales saltos a la ley que supuestamente ocurrieron entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre. Los investigadores buscaban información relacionada con credenciales de inicio de sesión, cuentas u otros accesos a redes informáticas en una oficina no identificada, así como registros de votantes. Los funcionarios también buscaron registros relacionados con el acceso no autorizado a los sitios web y sistemas de información de la oficina, según otro documento clasificado y presentado ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. Los agentes confiscaron computadoras, discos duros, tarjetas de memoria y una bolsa de USB. Estos artículos que fueron incautados en una casa perteneciente a Elliot Kerwin, un profesional del TI de una empresa llamada Desert Oasis Technology. Anteriormente trabajó para una empresa llamada Lone Atex, según su currículum, y en un momento fue administrador de tecnologías para la ciudad de Ashland en Wisconsin y especialista en sistemas de información para la ciudad de Des Plaines, Illinois. Los sitios web de Lone Atex y Desert Oasis Technology estaban fuera de línea el lunes por la mañana, al igual que las cuentas de redes sociales de Kerwin. El correo electrónico enviado a la dirección que figura en el currículum de Kerwin se recuperó, pero no hay indicios de que Kerwin esté enfrentando cargos en estos momentos. La oficina del registrador del condado de Maricopa, según The Epoch Times, dijo a los medios que el personal del TI del condado descubrió que una persona no autorizada habría recuperado información de los votantes de acceso público del